darte la más cordial bienvenida. Qué buena convocatoria. Ojalá que el libro pues se promueva, se venda y puedan leer, por supuesto, los autores que nos acompañan en el presidio. Y quiero ceder el micrófono a la señora Paula Astorga, directora general de la Cineteca Nacional, quien nos hace favor de acompañarnos esta noche. Paula. Bueno, la verdad nada más son unas breves palabras. Creo que tanto los autores, que son Hugo Lara y Elisa Lozano, hicieron una investigación sobresaliente repasando los últimos 80 años de la historia cinematográfica en este libro que, bueno, conjuntó la verdad un gran esfuerzo. Tienen mucho que contarnos, además de José Luis Ortega, que es el editor del libro, Abel Muñoz, que es subdirector de publicaciones de la Cineteca, que van a estar con ustedes en la mesa, además de los dos magníficos fotógrafos que nos van a acompañar, Tony Kuhn y Sergei Tanaka, que está estacionando pero está por entrar, espero que lo dejen entrar. Bueno, la verdad es que nos honra muchísimo a ambas instituciones tener a estos investigadores reunidos con los fotógrafos, que son pues grandísimos artistas de la técnica, y los equipos editoriales que han hecho pues posible la edición de este libro. Yo no tengo nada más que agradecer a todos ustedes que estén aquí, al Cine Tonalá por recibirnos en esta presentación, y bueno, al cine, que como siempre es un placer colaborar. Hola, buenas noches. Bueno, después de doble introducción, pasemos a la materia. Vamos a empezar la mesa con el señor Tony Kuhn hablando. Tony Kuhn llegó a México desde Suiza en 1964. 2 años después ingresó al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Entre sus maestros estuvieron Rosario Castellanos, Manuel Álvarez Bravo y Alex Phillips. Trabajó con Antonio Reynoso, con Rafael Corquídez y con Mario Zúñiga. Con el último trabajó en películas como Apuntes, Anacruza, el mediometraje en blanco y negro Con el sudor en la frente. Con el sudor en tu frente no comerás. Considera que su estilo se define en la película Novia que te vea, y ha trabajado ampliamente en el documental, que es muy importante para él porque está basado en improvisar y crear en el mismo instante. Y entre los premios que ha recibido destacan los Ariel a Ahora sí tenemos que ganar, uno entre muchos, y El Diablo y la Dama. En 74 obtuvo una beca Guggenheim y desde 1980 se dedica a la docencia. Le cedo la palabra, señor Tony Kuhn. Bueno, buenas noches. Son muchísimas gentes, me voy a poner muy nervioso. Y de lo que podría yo hablar es que pues me da mucho orgullo estar en ese libro precioso que hicieron Elisa y Hugo, y lo que nos pasa, así como Arturo, que es de la misma generación, Arturo de la Rosa, y hemos sido siempre un poco en la orilla del centro de atención, porque nos dedicamos a hacer imágenes al servicio de otras personas. No somos autores, somos gentes que enmarcan las cosas y le dan una cierta estética, pero no estamos haciendo un trabajo creativo propio, no somos autores. Y por eso yo creo que es padre que exista alguien que tenga un interés de hablar de nosotros. ¿A poco no, Arturo? ¿Qué te pareció el libro? Para mí fue un honor haber estado. Igual yo, sí. Pues, ¿en qué se origina? Tal vez eso podría ser un tema interesante, el quehacer de un cinefotógrafo. Estaba yo reflexionando sobre eso el otro día, porque dije, igual me van a obligar a decir algo y ahorita. Y yo creo que
niño, mi familia me llevaba muchas veces a viajar en tren y la verdad, pues el marco de una ventana, de un vagón, es como encuadrar. ¿Qué es encuadrar? Es decir, sí a un espacio y no a otro espacio. Y viajando en tren, tanto toca uno lo que es la foto fija, porque el tren se para en la estación y entonces queda fijo. Tal vez se mueven algunas cosas en el encuadre. Y tal vez el vagón de tren me hizo camarógrafo, no lo sé, podría ser. La fascinación que tiene uno al mirar por la ventana crea una proyección donde no interviene ni un cinefotógrafo, ni un director, ni un proyeccionista o un cácaro, y uno vive una película. La otra razón, creo que el haberme enfocado hacia lo visual es porque mi padre me habló en suizo-alemán, mi madre me habló en francés. A partir del 5º año de mi primaria yo tenía que escribir en alemán, que no es lo mismo suizo-alemán y alemán. Y entonces era lo más fácil enfocarme hacia cuestiones visuales. Y teniendo una madre pintora, ella me hizo ver que el bosque no necesariamente es verde, ¿no? Cuando ella me obligó a decir, mira bien, ese bosque a lo lejos no se ve verde, se ve azul. Vaya, me la pasé toda mi vida, toda mi niñez enfocado hacia cosas no literarias, por mi madre pintora, mi padre también pintaba, a veces era negociante, tenía tía fotógrafo, cuñado fotógrafo, primo fotógrafos, y entonces yo realmente empecé a entender que lo que no sé hacer en este momento, que es hablar, pero tengo que usar la lengua, lo empecé a hacer a través de la imagen. Y en un momento dado, estudiando historia del arte en Suiza, dije ya chole, ya no me interesa tanto, y quería hacer un viaje muy largo, y por eso estoy viviendo en México y sigo viviendo en México. Llevo 3/4 partes de la vida viviendo aquí, no, un poquito menos, tal vez 2/3. Y me puse a trabajar, a estudiar el CUEC y hacer películas. La última, que la pueden ver en Crímenes y TV, hay un avance, lo pueden encontrar en el internet. Nos quedamos sin dinero, se trataba de pegarle al PAN y al PRI porque pues lo merecen, pero no la pudimos terminar a tiempo para presentarla antes de la votación. Eso es un trabajo, es mi último trabajo que estoy haciendo ahorita con Javier Robles. Y bueno, ¿qué más? Yo creo que pasa el micrófono para acá. Muchas gracias, Tony Kuhn. Sigue Sergei Saldívar, que está llegando en este momento así, de la manera más glamorosa. Y bueno, mientras se sienta, vamos a presentarlo. Sergei Saldívar inició su carrera como asistente de cámara, y su primer largometraje fue la ópera prima de Marcel
buscando encontrar un look rudo que fuera contrastado y tuviera crudeza. Esto logró esto a través de un procedimiento de retención de plata. El mismo procedimiento lo aplicó en Crónica de un desayuno de Benjamin Kahn, y bueno, después ha trabajado en Sin dejar huellas de María Navarro. Su película más reciente es Bacalar, dirigida por Patricia Arriaga, y ganó el área de la mejor fotografía por Libre de culpas y Mezcal. Le cedemos la palabra. Así. Una disculpa por llegar. Sí, caray. Bueno, no he escuchado lo que han dicho antes, pero tal vez voy a profundizar un poquito lo que mencionaban antes de mi primer largometraje, que es, como siempre, el primer largometraje es tal vez el que uno siempre va a llevar en el corazón. Y cuando me estaban entrevistando para hacer este libro, pues fue como muy grato recordar aquellos momentos, ¿no? Fue hace ya casi 20 años, hace 19 años que hicimos Libre de culpas, y fue una película que teníamos muy poquitito dinero, y yo estaba muy preocupado porque no quería que la imagen fuera convencional, y la verdad no sabía muy bien cómo lograr lograr que se viera distinto. No sabía muy bien en realidad qué estaba buscando, así es que me puse a hacer pruebas de cámara. En aquel entonces había un ingeniero en el laboratorio de los estudios Churubusco, el ingeniero Leal. Yo recuerdo haber filmado 9 pruebitas de cámara de 50 rollitos de 50 pies o de 100 pies. Unos los revelamos lo forzamos un paso, lo forzamos 2 pasos, lo subrevelamos, hicimos distintas pruebas distintas pruebas de revelado, y al final el señor Leal me enseñó un proceso que era pues brincándose el blanqueador, ¿no? el skip bleach o la retención de plata, que normalmente ese proceso se hace en el positivo. Es decir, rara vez en el cine te metes directamente con el negativo porque es peligroso. Normalmente del negativo, que no se toca, se hace un interpositivo y después se hace un internegativo, y ahí es donde se suelen hacer ciertos procesos fotoquímicos. En nuestro caso, como no teníamos dinero y seguramente no iba a haber dinero ni siquiera para hacer interpositivo e internegativo, pues nos fuimos directo contra el negativo. Las pruebas nos gustaron mucho, a Marcel le encantaron, y nos tiramos a filmar. Y recuerdo cuando estábamos viendo Roches que de repente había cierta disparidad en la imagen y no entendíamos bien por qué. Entonces nos explicaron en el laboratorio, nos dijeron, mira, es que cuando nos mandaste tus pruebas, que eran unas pruebas pequeñitas, lo que nosotros hacíamos, ese proceso funciona para rollos de menos de 400 pies, pero cuando mandas rollos los rollos originalmente son de 1000 pies, cuando nos mandas rollos de más de 400 pies, pues tenemos que cambiar un poquito el proceso de revelado. Entonces, bueno, fue una sorpresa y aprendimos. El resto del rodaje, pues tratamos de mandar rollos siempre del mismo tamaño para que el revelado fuera constante. Pero bueno, eso lo recuerdo con cariño porque hoy en día no me atrevería jamás a hacer algo así, ¿no? O sea, como que esos riesgos que tomas es un volado, ¿no? Por suerte la peli quedó muy bien, pero con el tiempo vas aprendiendo a tal vez a ser un poquito más cuidadoso y más conservador, ¿no? En este caso, alguna vez me dijeron que en Estados Unidos eso jamás lo habían permitido, ¿no? Que el negativo no se toca, que cualquier otro proceso se hace después. Pero bueno, esas son como las oportunidades que podemos tener aquí en México y experimentando y cometiendo errores es que se logran cosas muy padres, ¿no? Y bueno, aquí viene a colación, yo creo, para mí como la pieza más representativa de bueno, el proceso de retención de plata, pero con un look totalmente distinto, que es la película Amores Perros de Rodrigo Prieto. Esa película también tiene proceso de retención de plata en el negativo,
Y yo me atrevería a decir que es un proceso que se inventó o se empezó a usar en México y que además luego contaminó todo el mundo. O sea, durante mucho tiempo en el mundo de la publicidad, en el mundo del cine, ese look de la retención de plata y ese look Amores Perros empezó a influenciar la cinematografía de todos lados. Y pues viene un poco de estar buscando y de repente intentar lograr cosas que no las puedes lograr por no tener, como se hace en otros países, por tener menos recursos. Para digamos aclarar un poco esta idea, el proceso de retención de plata, uno de los grandes maestros de la retención de plata es Vittorio Storaro, pero él hacía ese proceso en el positivo, ¿no? O sea, el cuidazo negativo, y hacía el proceso de retención de plata en el positivo, y además con la posibilidad de controlar los porcentajes. Por eso cuando uno tiene la oportunidad de ver las películas de Storaro proyectadas en el cine, sobre todo Apocalipsis Now o El Último Emperador, pues uno veía estos colores tan saturados y tan especiales que no se ven en otras películas. Pero bueno, no sé si de eso estaban hablando, pero por decir algo, cedo la palabra. El libro, claro. Platicaba ayer con un amigo que iba a estar aquí en esta plática y le dije que le iba a robar una idea. Y realmente, o sea, creo yo cuando uno lee libros sobre cine, creo que si uno quiere enterarse realmente de qué se trata la experiencia cinematográfica, el quehacer del cine, no hay nada como leer entrevistas a las personas que lo hacen, ¿no? No sé, como Mi Último Suspiro de Buñuel, o tantos libros que son como entrevistas a las personas que lo hacen. Y de repente a mí lo que me parece como muy valioso de Luces Cámara Acción es que hay como esta mezcla, ¿no? Esta mezcla de entrevistas, pero también hay como una mirada crítica y un análisis. Entonces creo que hay una conjunción muy sabrosa donde te puedes dar como esta oportunidad de enterarte un poco cómo se ha venido desarrollando no solo la cinefotografía, ¿no? en México, sino un poco el desarrollo del cine en los últimos 70, 80 años aquí en México, desde un punto de vista, digamos, crítico y más analítico, pero también hay como esta oportunidad muy sabrosa de leer breves entrevistas, ¿no? Pues algunas de los fotógrafos que hemos tenido la oportunidad de trabajar aquí, ¿no? Y creo que se complementa muy bien, ¿no? Hay como un balance muy sabroso y bueno, si lees francés, pues también lo puedes leer en francés, así es que está padrísimo. Bueno, no sé qué. Gracias a Sergio. Vamos a seguir con José Luis Ortega, el jefe de redacción de la Cineteca Nacional. Él es comunicólogo, egresado de la UNAM, tiene una amplia carrera como crítico, ha publicado en medios como Excelsior, La Jornada, El Financiero, Sintoma, Frente, y él es cofundador del proyecto web Cinefagia. Ahora también es el editor de Icónica, la nueva revista de cine de la Cineteca, y su trabajo más teórico se ha publicado en libros como El placer de ver cine y La ficción de la historia. Como editor responsable, bueno, el año pasado pasaron entre sus manos el cine actual de los nucleares de Ayala Blanco y este libro, Luces, Cámara, Acción, así que es la persona que más veces ha leído este libro, por lo tanto es todo un especialista. Le dejamos la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Primero que nada agradecerles mucho que vengan, que se ve realmente que existe un amor al cine mucho más allá de lo que se puede proyectar en la pantalla, y que también ese amor al cine es en una dimensión personal también, a partir de la lectura, y es a partir de la lectura de textos como me atrevo a decir sin temor a equivocarme, impresionante libro
que el cine mexicano nos entrega toda una historia, todo un bagaje, todo un acervo, que más allá de los rollos se puede leer, se puede disfrutar en todo momento, se puede disfrutar de la misma forma en que si nosotros insertamos un DVD y nos sentamos placenteramente a verlo, ponerle pausa, regresar, adelantar, repetir la escena, ese beso que tanto nos llega, esa cachetada que tanto nos duele. Bueno, de igual forma, acercarse al cine, en específico al cine mexicano, a partir de la lectura, nos brinda un placer infinitamente grato. Y esto es, justo como lo comenta Sergei, disfrutar las entrevistas, por decir lo menos en este libro, pero también acercarnos de una manera muy estructurada, muy elaborada, muy bien pensada, muy bien planeada, a partir del trabajo de investigación que me consta realmente arduo de Hugo Lara y de Elisa Lozano. Los dos autores principales de este libro, compiladores también en su mayoría de las entrevistas, que un buen día dijeron: tenemos que hacer un libro donde se le rinda su justo homenaje y su justo valor a unas personas que trabajan en el cine, que trabajan detrás de la cámara y que también son autores cinematográficos. Y es bien importante porque, si bien es cierto el crédito principal se lo lleva o el director o los actores, dentro del quehacer cinematográfico existen técnicos y manuales que desde el inicio de los tiempos, desde que el primer cinematógrafo empezó a funcionar, tienen una función específica, una función completamente razonada, que es el manejo de la luz, el manejo de las sombras, de los claroscuros, de la emulsión, de todo este trabajo, del encuadre, de la plasticidad. Cuando el maestro Tony Kuhn dice que no son autores, con todo el respeto que me merece y por supuesto admirándolo como amigo de su trabajo, creo que él, como todos los cinefotógrafos que aparecen citados o referenciados en este libro, son autores que le han dado al cine mexicano el balance perfecto, junto con los directores, junto con los actores. Hemos pasado ya por muchas etapas del cine mexicano, más de 100 años de historia, donde los grandes nombres han sido Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, hasta la fecha Gael, Diego, Vanessa, etc. Hemos pasado también durante los años 70, durante esos años del renacimiento del cine mexicano, donde los nombres de Casals, Ripstein, Hermosillo, etc., han sido los que han estado en la punta de lanza, no solamente en el interior de nuestro país, sino también en el extranjero. Pero también, a la par de ellos, tenemos los nombres, por supuesto, de un Gabriel Figueroa, de un Arturo de la Rosa, de un Tony Kuhn, de un Sergei Saldívar Tanaka, de toda una amplísima oferta de directores de fotografía que nos entregan verdaderas obras, verdaderas piezas a partir de estilos únicos, de estilos que conforman también una forma de ver, de estudiar y de analizar el cine mexicano. Y esto es a partir también de los estudios estéticos, de los estudios de la luz, de los estudios de todo ese proceso, más allá de lo que nos propondría el argumento, de lo que nos propondría la puesta en escena formalmente dicha, o de los que nos proporcionaría también la puesta en escena dramática por parte de los actores. En este sentido, Luces, Cámara, Acción es un libro que se hace fundamental para entender el cine mexicano a coto y disfrutarlo desde una perspectiva 100% artística. A partir de que uno comienza la lectura del primer texto que abre el recorrido histórico, está formulado de tal manera que nos vamos a encontrar desde los albores del cine sonoro mexicano y hasta los logros de este 2011. Entonces estamos hablando de un trabajo, sí, monográfico, sí, de un recorrido histórico, lineal, estructurado, perfectamente pensado y balanceado, pero también razonado. Y esto es muy importante porque,
por allí en las clases de cine o en las clases de crítica, en las clases de apreciación cinematográfica, lo primero que a la gente, que a los alumnos les pueden decir es que hablar de una película a partir de decir que tiene una bonita foto es reducirlo a un álbum de estampas. Nosotros tenemos la obligación como cinéfagos, como cinéfilos, de trascender esa frase de bonita fotografía a aprender lo que nos transmiten también estos autores. ¿Cuál es la intención de tal X o Y tiro de cámara? ¿Cuál es la intención de este u otro filtro? ¿Cuál es la intención de esta luz frontal, de esta luz lateral? Y a partir de eso, crearnos también una visión tridimensional de la película. No quedarnos como espectadores solamente con la historia, con la anécdota, con el recurso dramático, sino también llevarlo a esta dimensionalidad que nosotros somos capaces, completamente capaces, de ver y de leer a partir de esas imágenes. Es así que este libro de Luces, Cámara, Acción, lo repito para que se lo recuerden siempre y lo compren en Navidad como un buen regalo, y por supuesto aquí afuera en oferta, tiene descuento, ya nos lo dirá el autor. Memoricemos también que este libro que tenemos aquí, que ya habrán visto, es el primer trabajo que hace una compilación histórica del cine mexicano, como ya lo comentaban también, y repito, razonado, pero desde la perspectiva del arte de la cinefotografía. Es una pieza única de la cual de verdad me enorgullezco en haber participado. Una pieza que no solamente es un tabique de letras, que si lo ven bastante gordito, es porque también viene perfectamente ilustrado, pero no viene ilustrado al azar, viene ilustrado justamente con fotogramas o videogramas de las películas que nos señalan exactamente los puntos que Hugo y Elisa, a través de su recorrido histórico y analítico, mencionan. Es decir, no es un libro de estampitas. En ese sentido también es de agradecerse que uno, como gente que disfrutamos del cine, que tenemos disfrutando del cine décadas, pero que también los jóvenes que van a las escuelas de cine, que están estudiando comunicación, que están estudiando alguna de las ramas de las artes visuales, cuenten con un material valiosísimo que los alumnos de mi generación no tuvieron. Y eso de verdad que es también digno de agradecimiento, de mucho agradecimiento, porque ahora cuando les hagan exámenes, bueno, ya pueden recurrir a este libro y buscar las respuestas, ¿no? La respuesta certera y adecuada. Y más allá del trabajo propiamente de investigación y de razonamiento, tiene esta parte, como comentaba Sergei, verdaderamente sabrosa, deliciosa, de las entrevistas. Conocer al cine a partir de la gente que trabaja en él, dentro de la industria, en cualquiera de sus ramas, bueno, es la experiencia más gratificante y más educativa que se puede tener. Si bien puede ser difícil, solamente Hugo y Elisa, que estuvieron delante de los maestros cinefotógrafos, entrevistándolos y platicándolo de primera mano, bueno, nosotros tenemos la oportunidad de leer unas entrevistas que nos hablan no solamente de la parte técnica de su trabajo, no solamente estos afortunados accidentes como es el que experimentó el maestro Saldívar, sino también detalles graciosos, detalles chistosos, detalles verdaderamente emotivos, algunos de ellos, que nos señalan más allá del profesionalismo de estas personas, del amor, la actividad lúdica, la diversión, esa entrega apasionada. Cada que empiezan el claquetazo inicial es entregarse, es dejarse ir, es fusionarse con la película. Y esto lo podemos encontrar aquí.
anécdotas como que echaron a perder el negativo, se les fue el camión, que van y vienen, suben, bajan, tienen que resolver cosas con espejos y con bombillas de 100 watts, son verdaderamente admirables. Y es allí donde también surge o se renueva para quienes ya tenemos esta pasión por el cine y pasión por conocer el detrás de bastidores, que este libro nos lleva de la mano también junto con ellos, y si hacemos un ejercicio también de imaginación, porque el cine es imaginar, imaginarnos por un momento al lado del maestro Saldívar, al lado del maestro Kuhn, por qué no decirlo, al lado del maestro Gabriel Figueroa, del que se incluye una entrevista inédita hasta estos momentos hecha por el maestro Nelson Carro. ¿Por qué no pensar que estamos junto a ellos también viviendo un minuto de los muchos que vivieron y de los muchos que filmaron? Para la Cineteca Nacional realmente es un placer inmenso poder contribuir a la memoria cinematográfica, como les comento, mucho más allá de la exhibición, a la memoria escrita, a esta memoria que nosotros podemos conservar y guardar en nuestros libreros, no solamente como material didáctico, sino también como un material de un gozo de verdad indiscutible. Y bueno, un placer haber trabajado con Hugo, con Elisa, y esperando que todos ustedes lo ojeen, lo vean, se enamoren de este volumen y hagan que otra gente que no está aquí el día de hoy con nosotros se enamoren también de este volumen y del cine mexicano, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Bueno, llegó el momento de que empiecen a hablar los autores. Va a empezar Elisa. Elisa Lozano es historiadora del arte, investigadora y curadora independiente. Desde hace varios años se dedica al estudio de la cinematografía y la escenografía de cine también, así como de varios artistas plásticos relacionados al séptimo arte. Es articulista de revistas especializadas como Luna Córnea, Alquimia, Toma, Corre Cámara y Cuarto Oscuro. En Cuarto Oscuro escribe una columna sobre cine o sobre fotografía de cine que se llama El Movimiento. Es coautora de varios libros y además de entre los recientes se encuentran Arquitectura Escolar en México, 1921-2011, Revistas Culturales en América Latina, y Félix Candela, 100 años, que se publicó en España. Elisa, por favor. Bueno, para mí es un gran gozo, estoy contentísima de ver tanto público, de ver aquí a todos mis amigos y de tener reunidos aquí a 5 cinefotógrafos, ¿no? Tony, Sergey, Celiana Cárdenas, que viene desde Canadá, Alberto Lee, Arturo de la Rosa, y en fin, daré comenzando. Voy a leer un largo párrafo de agradecimientos, pero es hoy o nunca, entonces ustedes van a disculpar, pero es un deber moral y aparte un gusto. Al igual que sucede en el cine, la realización de un libro es una labor de equipo, el resultado de múltiples esfuerzos, personas e instituciones compartidos. Por ello agradezco a mi querido Hugo Lara. Hugo, gracias por invitarme a participar en este proyecto. A Marina Stavenhagen, directora de INCINE, por haber creído en él mismo, impulsarlo, al igual que Paula Astorga, directora de la Cineteca Nacional, y Jean-Pierre García, del Festival Internacional de Cine de Amiens, así como a sus respectivos equipos, Cristina Prado, Verónica Ortiz, María Elena Durán, Abel Muñoz, José Luis Ortega, aquí en la mesa, Perla Flores, a los diseñadores Uciel Car, Verónica Macías y el muy joven Diego Hernández. Muy especialmente mi cariño y gratitud por su compromiso y entrega a Adriana García Torres y a Aurelice Michón, a Caro Amador y a Álvaro Vázquez, que nos acompañaron en un par de entrevistas, a Marta Montero, la asesoría de Alberto Lee, el invaluable apoyo de los familiares de los cinefotógrafos, a todos los archivos públicos y privados, coleccionistas, en particular al muy querido Roberto Fiesco, a los demás productores, a Guadalupe Ferrer y a la siempre eficiente y cálida Antonia Rojas, aquí presente también de la Filmoteca de la UNAM, a los fotógrafos de Fijas, Daza, Alberto Vázquez, María Grinda y otros, sin cuya ayuda hubiera sido imposible ilustrar el libro. También quiero externar mi agradecimiento desde aquí, agradecimiento así como
añejo a Alfonso Morales, a mi maestro de maestros, José Antonio Rodríguez, y a Pedro Valtierra por impulsar el estudio de la cinefotografía mexicana desde las páginas de las revistas Luna Córnea, Alquima y Cuarto Oscuro, respectivamente. Lo mismo que Ana Cella Costa, Ángel Miquel, Alberto del Castillo, Rebeca Monroy, Héctor Orozco, que está por aquí también, Ernesto Peñalosa, Ariel Arnal, Laura González y Débora Dorotinsky, por abrir espacios y debates desde sus diplomados y seminarios académicos. A los colegas, amigos entrañables y, por supuesto, a mi pequeña gran familia, bien representada por María José, cinéfila desde los 2 años, fan del cine mexicano desde muy bebita, y con Alejandro y Julián Laborde a la cabeza de ese elenco. Y bueno, luego de esto vamos al grano. Intentar resumir en un libro el desarrollo de la cinefotografía nacional de las últimas 8 décadas, con los personajes que han transitado por ella, era de entrada una tarea complicada y un reto que Hugo Lara y yo asumimos con entusiasmo, partiendo de diversas interrogantes. Entre otras, dado que la nómina de cinefotógrafos activos en el periodo suma más de 600 nombres, ¿a quiénes incluir? ¿Cuál era su formación? ¿Cuáles sus influencias? ¿Qué herramientas metodológicas utilizar en el abordaje de su obra? ¿Cómo resumir la trayectoria de los que sumaban una filmografía de más de 200 títulos? ¿Cómo aprendieron el oficio los cinefotógrafos de antaño? ¿Cómo se enseñaba y se enseña hoy la materia en las escuelas de cine? ¿En qué fuentes documentales apoyarnos, dado que solo existen estudios monográficos? Esas y otras muchas preguntas nos hicimos Hugo y yo al iniciar la investigación para este libro, mismas que intentamos resolver por la vía que nos pareció, si no la más fácil, la más práctica, esto es, plantear un recorrido cronológico y abordar el trabajo de los cinefotógrafos más importantes, los más productivos, también, claro está, los de mayor presencia internacional. Desde el principio tuvimos claro que debían ser ellos quienes hablaran de su profesión. Así, a los ya fallecidos les daríamos voz por medio de la recuperación de sus testimonios documentales en la hemolografía de época, y a los contemporáneos por medio de entrevistas. A la vez que escribíamos los ensayos, que se enriquecieron con las aportaciones de Jean-Pierre García, con el artículo Las influencias extranjeras en los directores de fotografía mexicanos, y el de Henry Hoffman, titulado La enseñanza de la cinefotografía en México, además de la entrevista de Nelson Carro ya mencionada sobre Figueroa, prestos nos abocamos a conseguir los datos de todos estos cinefotógrafos por todas las vías posibles, a fijar fechas, elaborar las preguntas, a cazarlos, ya que la vida de estos profesionales de la cámara es muy activa, filman en cualquier parte del mundo y cuando están en rodaje, literalmente, se pierden por semanas. Con orgullo puedo decir que por primera vez logramos reunir en una publicación nacional el sentir de 21 cinefotógrafos de varias generaciones, desde Rafael Corquidi, el decano, hasta Damián García, el más joven. 3 generaciones que vivieron las muy distintas situaciones imperantes en la historia y en la industria cinematográfica de este país, los tiempos de cambio, auge y descalabros, 21 historias de vida que corren en lo profesional con los cambios tecnológicos, 21 formas distintas de relacionarse con los directores, estilos distintos para traducir el texto en imágenes y, sobre todo, 21 distintas maneras de sentir el cine y de manipular la luz, porque este es el cofre del tesoro. Como decía Fellini, la luz hace milagros, añade, borra, reduce, enriquece, matiza, resalta, alude, hace creíble y aceptable lo fantástico o, al contrario, puede hacer brillar la realidad más gris y cotidiana. La película se escribe con luz, el estilo se expresa con luz. Durante el proceso de factura de este libro, que en tiempo real fue corto, aunque en el emocional pareciera largo, mi paciencia estuvo a prueba varias veces. Y no es mucha, Pero hoy puedo decir satisfecha que este trayecto me permitió, como ningún otro, comprobar lo fascinante de la profesión que elegí en la vida y revalorarla una vez más como uno de mis grandes tesoros, porque esta me ha permitido conocer a los seres fascinantes que están presentes en este trabajo. Sin duda, un gran privilegio. Así, luego de conocer a estos hombres y mujeres, me quedo, por ejemplo, con la rebeldía de Corquidi en su lucha creativa ante un cerrado aparato industrial, con Tony Kuhn y su aprendizaje bajo la tutela de Antonio Reynoso, hablando de la generosidad de Philips, las anécdotas y el ácido humor de Ángel Godet, la filosofía de Sabé, el compromiso de Boege, el arriesgado Cantú, la honestidad y compromiso de Celiana Cárdenas y María Seco, quienes, lejos del mal entendido concepto de empoderamiento, han abierto camino para el género femenino en el medio.
con la emoción de ver el despliegue internacional de Pérez Grobet y Markovich, compañeros de mis años escolares, la sencillez de Beristain y su conmovedora emoción al hablar de su padre, con los proyectos alternativos de Navarro en apoyo a los jóvenes guionistas, los recuerdos infantiles de Prieto jugando con su hermano a hacer cine, o el rostro emocionado de Grivas visto en la enorme pantalla de la Mac desde Grecia vía Skype, narrando cómo resolvió algunas secuencias del México insurgente, con el siempre mencionado Buco Villarías, otro personaje fundamental que hay que rescatar, la vocación por la enseñanza de Jack Latch, el maestro por excelencia del CUEC, o los trucos de Donald Bryan, entre muchos otros. Y bueno, Sergei ya habló de este proceso que también mencionaba, ya lo hablaste tú. Y también con los profundos conocimientos técnicos de Arturo de la Rosa y las filmaciones durante el movimiento del 68. Y bueno, también hay que ser autocrítico. Así que cabe decir que el libro sí tiene ratas y algunas imprecisiones, errores asumidos de los cuales se ha tomado nota para corregirlos en los siguientes trabajos, porque este es solo el comienzo, porque tanto Hugo como yo estamos convencidos de que cada uno de los mencionados en el libro merece un estudio monográfico que analice con rigor y detalle sus aportaciones al cine. Públicamente asumimos el compromiso de continuar trabajando en ello, de seguirnos cuestionando la mejor forma de hacerlo. La presentación de Luces Cámara Acción es pues un motivo de alegría y satisfacción porque aporta al menos un grano de arena a la recuperación de la cinefotografía mexicana, una historia apenas en construcción. Muchas gracias. Hola, pues vamos a cerrar con Hugo Lara. Hugo Lara es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Ha colaborado para el Instituto Mexicano de Cinematografía, la Coordinación Nacional de Medios Audiovisuales del CONACULTA, la Dirección General de Televisión Educativa, TV UNAM y muchas otras instituciones. Es el director editorial del portal correcámara.com. Ha sido instructor del Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa y profesor en su alma mater. Es autor de los libros Una ciudad inventada por el cine, Cine antropológico mexicano, que es coautoría de Javier González Rubio, y eso entre otros libros. Fue curador de la exposición fotográfica La ciudad del cine y coordinador de contenidos de la exposición Cine y Revolución. Hugo. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Es un gusto estar aquí entre tantos amigos, tantos conocidos. Bueno, los cinefotógrafos que ya mencionó Elisa, que nos acompañan, es un honor que esté aquí Celiana, que esté Arturo, que esté, bueno, todo el presidio. Muchas gracias también a toda la gente del presidio, ¿no? A Tony Kuhn, a Sergei, que aceptaron presentar el libro, José Luis, a él y desde luego a Elisa, ¿no? Con quien fue un placer desarrollar y trabajar este proyecto tan ambicioso. No voy a repetir todos los agradecimientos para no aburrirlos, ¿no? Pero los refrendo, ¿no? Desde luego un agradecimiento un reconocimiento a las cabezas de las instituciones que nos apoyaron con este libro, a Marina Stavenhagen, a Paula Astorga de Cineteca Nacional y a Jean-Pierre García del Festival de Amiens, que es también autor de uno de los artículos que conforman el libro, ¿no? Y que siempre, bueno, fueron muy entusiastas para sacarlo adelante. Pues ya como soy el último me toca ser muy breve para irnos rápidos a brindar, pero bueno, solo quisiera señalar que la verdad de los aspectos que más disfruté en el desarrollo de este proyecto fue el trabajo de las entrevistas con los 20 cinefotógrafos que hicimos, tanto Elisa como yo, y que en la mayoría de los casos hicimos de manera conjunta. Fue realmente muy revelador conocer y acercarse a ellos y descubrir una serie de secretos, de historias, de anécdotas y hasta de chismes, ¿no? Lo cual es de lo más divertido y ilustrador, y además, bueno, lo que determinó el rumbo mismo de la investigación, ¿no? Una investigación que habíamos establecido bajo unos parámetros muy básicos, ¿no? Y que, claro,
a estar en medio proceso nos dimos cuenta de lo ambicioso que habíamos sido, ¿no? De tratar de abarcar una disciplina tan rica, de la que se puede examinar desde distintos ángulos, ¿no? A lo largo de 80 años, ¿no? Francamente, pues sí fue una labor muy fuerte, ¿no? Titánica, pero creemos que sí vale la pena porque permite asomarse de una manera panorámica a este oficio fundamental, uno de los de mayor rigor en toda la historia del cine mexicano, estos 80 años que revisamos, donde ha habido talentos de nivel internacional, donde se ha trabajado de manera constante, ¿no? Y con muy buen nivel de calidad y de manera incluso original. Entonces, este acercamiento, esta aproximación nos ofrece al lector la posibilidad de conocer una serie de relaciones, de vínculos, de influencias, de conexiones entre los mismos cinefotógrafos, ¿no? De condiciones técnicas, tecnológicas que establecían los mismos equipos y que determinaban en algunos casos la estética, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De las condiciones que establecía igualmente la película y lo sigue haciendo ahora en formato digital. En fin, para nosotros fue abrirnos a una serie de variables que incluso siendo investigadores de cine fueron novedosas para nosotros, y los testimonios de los cinefotógrafos pues nos ayudaron a entender, ¿no? Una serie de situaciones, de problemáticas, del hecho que comentamos en particular, por ejemplo, con Celiana, ¿no? Que había, la primera cinefotógrafa de largometraje en el cine mexicano apareció hasta los años 80, ¿no? Que fue Laura Ferro, que filmó estas películas de Lola la Trailera, y luego la que le siguió fue Celiana Cárdenas, ¿no? Que aquí nos acompaña. Afortunadamente ahora ya hay un grupo de mujeres que están haciendo este trabajo de manera destacada, ¿no? En fin, entonces creo que una idea con la que me quedaría de este libro es también pensar que el libro es lo que está ahí mismo y que ustedes van a ver, y lo que no está, ¿no? También, tal vez, evidentemente no se verá, pero de alguna forma está reflejada. Hay una cantidad de trabajo, ¿no? En las entrevistas, por ejemplo, las partes que se incluyen ahí pues realmente representan un 10% de conversaciones muy extensas, ¿no? A veces eran conversaciones de 2 horas que daban mucho material incluso para otro libro, ¿no? Están las fotografías, ¿no? Una selección que es interesante, pero claro, ¿no? Da cuenta de un trabajo mucho mayor atrás, de una revisión de miles de fotos, de preselecciones, en fin. Pues eso daba idea de toda la materia prima que existe para seguir desarrollando investigaciones en este terreno, ¿no? Donde está la aportación tan importante que se consiguió de archivos, por ejemplo, archivos iconográficos fundamentales como los mismos que posee el INCINE, la Cineteca Nacional, la Filmoteca. Aquí nos acompaña Antonia Rojas, que siempre nos da muchas facilidades, ¿no? La Televisa, Fundación Televisa, está también la aportación de varios archivos privados, ¿no? Tuvimos la suerte de contactar incluso algunos fotofijas que nos dieron acceso a material original inédito que se encuentra en el libro, ¿no? Y que desafortunadamente, bueno, todos los proyectos de esta naturaleza tienen sus límites del número de páginas, de presupuesto y todo eso, ¿no? Desafortunadamente muchas cosas se quedaron fuera, ¿no? Tratamos de resolverlo de la forma más compacta, pero afortunadamente hay mucho que decir de toda esta disciplina, de todos estos talentos que colaboran en este oficio dentro del cine mexicano, y creemos y estamos convencidos que valdrá la pena desarrollar, hacer más trabajos sobre estos temas, ¿no? Bueno, pues yo creo que es todo lo que quiero decir por el momento, y agradecerles de nuevo que nos hayan acompañado, agradecer a mi familia y a los amigos que están aquí, ¿no? Hasta luego. Bueno, ahorita vamos a empezar una breve sesión de preguntas y respuestas. Nada más, antes de eso,
A nombre de mi cine y de la Cineteca, no quiero dejar de agradecerle a Cine Tonalá por dejarnos hacer este evento. Bueno, empecemos. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Quién dijo yo? ¿Cuánto tiempo les llevó realizar el libro? ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Bueno, quiero saber cuánto tiempo les tomó en la realización del libro. Mira, fue un año, pero ya teníamos un trabajo previo, lo cual facilitó mucho las cosas. Aún así, sí fue una tarea ardua. Sobre todo lo que mencionaba Hugo, ¿no? Tener que dejar mucho material afuera, las entrevistas que eran, en particular la de Sergei, bueno, platicamos muchísimo y tuvieron que ser editadas, entonces, pero pues sí, como un año, más o menos. Gracias. Expriman a Sergei, por favor. Hola, ¿qué tal? El año pasado Jean-Luc Godard dijo en una entrevista que se vive actualmente una tiranía del formato de 35 milímetros. Yo quiero preguntarles a los fotógrafos, al maestro Tony Kuhn y a Sergei Saldívar. El mundo está cambiando, muchos cines están adaptando ya proyectores digitales, muchos festivales ya ni siquiera nos admiten una copia en 35 milímetros. ¿Ustedes se consideran afortunados de haber podido filmar en un formato de grandes dimensiones en el que muchos cineastas de hoy en día pues ensueñan llegar a realizar sus obras? Bueno, digamos, aquí además voy a hacer una pausa para hacer un comentario aparte, pero digamos que sí, claro que el haber tenido como la fortuna de poder capturar en negativo, sí, definitivamente siento que soy afortunado. Y como todo un proceso, ¿sabes? Es igual, ¿no? O sea, tal vez muchos de ustedes todavía tomaron fotos con negativo y recordarán que pues una carga grande duraba 36 fotos, ¿no? Entonces ibas a las vacaciones y tal vez tomabas un rollo y si se te velaba pues perdías el recuerdo de las vacaciones, ¿no? Pero existía como este nervio y esta ilusión, ¿no? De llevar el rollo al laboratorio, ir por las fotos, verlas impresas y atesorarlas, ¿no? Esa sensación es muy semejante a la sensación que uno tenía o que tienes cuando trabajas con negativo en cine. Ahora bien, digamos, no hay la oportunidad de que se te vele el rollo, que esté mal expuesto, que no se vean bien. Eres un profesional, hay una expectativa de tu trabajo, aunque a veces juegues con el revelado a ver cómo te sale, pero digamos, ese nervio de, ¿no? Yo recién acabo de filmar un largometraje en 35 y siempre que te llegan estos reportes, cuando te dicen hay reportes de laboratorio, bueno, te tiemblan las piernas, no sabes qué vas a hacer, ¿no? Estás nerviosísimo, pides que no se lo enseñen que no se entere el director para que no se vaya a poner nervioso, ¿no? Y entonces pues los laboratorios tienen la comanda de señalar cualquier cosa, entonces te dicen hay veladuras en el rollo, luego te enteras que las veladuras es el inicio y el final del rollo, o que hubo, ¿no? que se abrió la tapa de la cámara para limpiar algo, entonces hubo una veladura, pero siempre había como pues digamos ese temor tangible, esa posibilidad de que hubiera algún error, lo cual te obligaba a tener mucho más rigor, ¿no? Y siento que la manera en que uno de los cambios más importantes que yo siento hoy en día entre el cambio de filmar en negativo, se pueden hablar desde muchos puntos de vista, ¿no? El cambio técnico y de cómo es la captura de la imagen, pero también cambió la manera en que se trabaja en el set. No recuerdo bien, pero creo que el costo de una lata más el revelado de ella y la impresión te cuesta 10,000 pesos.
Entonces, si te pones a pensar que se usan entre 150 latas de 1000 o 200 latas de 1000 pies para hacer una película, estás hablando de muchísimo dinero. Entonces, más vale que no hayan errores, ¿no? Más vale que todo lo que entre en la lata salga bien. Y entonces eso como que encaminaba todo el crew a hacer pruebas de vestuario, pruebas de maquillaje, hacer ensayos en algunos casos, o no hacerlos, ¿no? Improvisar, pero siempre el negativo creo que traía consigo como una comunidad y crear como que la gente estuviera enfocada a la hora de realizar. Es caro el negativo, el revelado contamina, o sea, tiene muchas cosas que podrían ser contras. Y en eso, bueno, ahora entran los formatos digitales que tienen muchos pros, pero bueno, a todos nos ha pasado. Yo no conozco ningún colega mío que no le haya sucedido que de repente se le olvida apagar la cámara, ¿no? La cámara sigue corriendo. Entonces son un tera de material que nos sirve, ¿no? Hace poco leía una entrevista a la gente que se encarga de la postproducción de una serie de televisión, que estaban grabando todos los días alrededor de 6 teras de imagen, lo cual se traduce en muchísimas horas de video, digamos, de alta resolución. Eso ha sido un poco el cambio. Y supongo que Godard se refería a la dictadura de la proyección, ¿no? Que digamos, el costo de las copias de 35 milímetros es muy alto. Y ahora ha habido como todo este cambio a formato de proyección digital. Cinépolis, ya la mitad de sus salas son digitales. Y la verdad que yo como realizador me encanta la idea porque la proyección digital es muy limpia, se ve muy bien y digamos no pierde la calidad con la cantidad de proyecciones. Lamentablemente acaba de haber una noticia hace poco tiempo que aparentemente van a empezar a cobrar una cuota de $850 por cada copia digital que se transmite en las salas de cine en México. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que básicamente van a desaparecer la posibilidad de que el cine independiente o las películas pequeñas se puedan proyectar eventualmente en las salas en México. O sea, cuando Cinemex, Cinépolis hayan convertido todos sus proyectores a digital, entonces nos vamos a quedar sin la oportunidad de que las películas pequeñas que se hagan con 20 o 30 copias y que no tenían posibilidad de recuperar, ahora cada película va a tener que además pagar un derecho de piso de casi, o sea, $850, son 12,000 pesos. Imagínense, esto es imposible. Entonces, digamos, esa es la siguiente dictadura que viene, ¿no? La dictadura donde los grandes estudios se están adueñando de la exhibición en todas las salas, ¿no? Aquí en México creo que tiene el 98% de la taquilla, ¿no? Pero va por ese 2% que nos queda. Hay que hacer algo. Bueno, las nuevas tecnologías no han cambiado para nada lo que es el lenguaje cinematográfico. Sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Qué es el lenguaje cinematográfico? Es un compuesto de sonido, imagen, composición, color, que dan todo, que dan una nueva lectura, que no es el sonido y que no es la imagen y que no es el color, pero todo junto. El hecho, yo quisiera hablar de otras cosas. El hecho de que murió Alfredo Yoskovich y yo fui su estrecho colaborador, a lo mejor hay uno que otro de ustedes que les gustaría saber cuestiones de nuestros rodajes que pues hemos trabajado toda la vida juntos. ¿Alguien más? Perdón. Abarcando un poquito más el tema de la película y el archivo digital, independientemente de los costos que haya de crear DCPs o de trasladarlas, eso, ¿creen que haya un efecto narrativo o se llegue a alcanzar un efecto narrativo después en usar digital o usar película? Mira, como dice Tony Kuhn, digamos que la gramática cinematográfica, que bueno, por supuesto, no sé, los que estudiamos en el CCC y en el CUEC, a mí me enseñó
a filmar Alfredo Yaskovich, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un buen momento para recordarlo. Pero digamos, el lenguaje no ha cambiado, tal vez evoluciona. Yo siento que hoy en día el cine es mucho más elíptico. Digamos, la gente se le tiene que platicar menos las cosas para que las entienda. Pero bueno, muchas veces la manera en que se hacen las cosas influye a final de cuentas en el resultado. Lo que antes, yo recuerdo estas como leyendas de cómo filma Tony Scott, ¿no? O sea, nos decían, pues Tony pone 4 cámaras con magazines nuevos, echa a correr las cámaras y filma hasta que se acaban los rollos, ¿no? O lo mismo James Cameron, ¿no? Por decir algo. Entonces decía, wow, ¿no? Llegaron la gente de Kodak, voló de Rochester porque el señor filmó 2 millones de pies, ¿no? Y sigue filmando, ¿no? O sea, datos de ese tipo. Para que te des una idea, en México, pues una película nacional se anda filmando como desde 50,000 pies a 150,000 pies. Entonces, es decir, uno se pone a pensar, wow, o sea, en una película de este hombre se están gastando lo que en una película bien filmada, lo que 10 largometrajes o 15 largometrajes. Eso, digamos, esa posibilidad que solamente tenía él, ahora con los formatos digitales ha cambiado un poco la forma en que se hace. Si no el lenguaje, pues ciertamente hay como mucha más cobertura. Y yo siento que eso influye un poco en que de repente si los directores no son muy obsesivos en su manera de narrar, muchas veces las películas se terminan resolviendo en la edición. No sé si, o sea, es decir, antes por esta cuestión que hablábamos del costo de las latas, que es algo que influye, es algo que sí uno tenía que tomar en cuenta todo el tiempo. Pues digamos, tú decías, voy a hacer el plano abierto porque voy a empezar mi secuencia mostrando esta sala llena de gente y después me voy a ir a planos cerrados de los que están hablando y a un detalle del LED de la cámara y voy a terminar con la sonrisa de una persona, ¿no? Hoy en día pues es, bueno, deja una cámara en el plano abierto corriendo, luego haces un máster completo, ¿sabes? O sea, se hacen como las tomas completas y luego la edición resuelven cómo se va a narrar. Así está cambiando un poco, no es que así filme en todo el mundo, y hay como directores que donde ponen el ojo por la bala y saben muy bien filmar, pero yo sí he visto, y lo he sentido sobre todo con nuevas generaciones, que digamos ese rigor narrativo, digamos que dicen que lo ideal para hacer una secuencia es empezar en un plano abierto y terminar en uno cerrado, o empezar en uno cerrado y terminar en uno abierto, que haya una especie de evolución, y por eso digamos los cineastas criticaban tanto el lenguaje del videoclip, donde se sentía, bueno, filman muchas cosas y luego ven cómo las editan. Pues de repente yo siento que ahora con los formatos digitales que te dan la posibilidad de capturar más, está cambiando la manera de narrar, ¿no? Y para bien y para mal, ¿no? O sea, para bien en el sentido de que pues muchas veces se graban los ensayos. O sea, antes, digamos, habían todo tipo de directores, algunos que no ensayaban, otros que sí, pero lo normal era ensayar 1 o 2 veces la escena y después filmar. Hoy en día vamos a ensayo, pues todo el mundo dice, si todo el mundo está listo, vamos a grabarlo, a ver si queda, ¿no? Entonces, digamos, te da esa libertad, lo cual es muy bueno. Y también hay otra cosa, es mucho más accesible para más gente. Entonces, de alguna manera, los formatos digitales están permitiendo que se hagan más proyectos independientes, o que jóvenes talentos puedan abrirse el camino ellos solos, ¿no? Realmente con una inversión pequeña, pues ya puedes tener una cámara que te dé un muy buen resultado, en fin. Entonces yo creo que sí ha cambiado, ¿no? Más por la manera en que se trabaja. El lenguaje pues irá evolucionando, ¿no? Según la percepción de la gente. Perdón, tantito, permítame interrumpirlos. Acabo de ver que llegó aquí a Cine Tonalá un gran conocedor del cine mexicano, amigo de todos los aquí presentes y muchos de los que están entre el público, el maestro Rafael Aviña. Que pase, por favor. Podemos hacer el asiento.
Bueno, tendremos que interrumpir esta dinámica para en el mundo de la crítica cinematográfica prácticamente no requiere, la crítica de investigación prácticamente no requiere presentación. Es uno de, digamos, nuestros críticos más ilustres y ha trabajado en todos lados. Y bueno, entre sus últimas publicaciones tiene un currículum muy impresionante. Y entre sus últimas publicaciones está la publicación que se hizo para conmemorar los 50 años de la Filmoteca de la UNAM y Quiero ver sangre, que es su historia del cine de luchadores, del que somos muy fans en esta mesa. Bueno, le dejamos la palabra. Gracias. Perdón por la tardanza, pero bueno, cuestiones de trabajo y cruzar la ciudad es un poco complicado. Bueno, preparé un texto, creo que se está abordando mucho el asunto, pues empiezo a platicarles, pero bueno. El gran cine mexicano, ese que consiguió desestabilizar a una industria tan poderosa como la de Hollywood de los años 40 y 50, fue el resultado de brillantes equipos de trabajo, núcleos de producción en los que un grupo humano aportaba lo mejor de su experiencia, como ese notable cuadro que incluía a Emilio Fernández, el Indio, Mauricio Magdaleno como guionista, Pedro Armendariz, Dolores del Río, María Félix, y con ellos la plástica fotográfica de Gabriel Figueroa, que no solo lanzó el paisaje mexicano al mundo entero, sino que logró crear una reconocible firma estética. De Fernando de Fuentes a Indio Fernández, de Ismael Rodríguez a Luis Buñuel, de John Ford a John Huston, la mirada fotográfica de Figueroa estableció un lenguaje y unas reglas propias. Transitó del rancho a la capital, del cine revolucionario al melodrama y del arrabal urbano al drama social. De hecho, fue Fernando de Fuentes quien lo colocó al lado de ese gran fotógrafo estadounidense afincado en México, Jack Draper, en Vámonos con Pancho Villa en 1935, y le confía la dirección de fotografía del primer gran clásico mexicano fuera de nuestras pantallas, allá en el Rancho Grande, que obtenía el galardón a la mejor fotografía en el Festival de Venecia. A partir de entonces, Figueroa, alumno de Alex Phillips, de Jack Draper y de Greg Toland, fotógrafo de Orson Welles, quedó marcado como el paradigma de la fotografía en nuestro país. Todo parecía tener su sello, todas las imágenes parecían remitirse a Figueroa. Un error que hoy tiene corrección gracias al notable esfuerzo del libro Luces, Cámara, Acción, Cinefotógrafos Mexicanos 1931-2011, editado por IMCINE, Cineteca y el Festival de Amiens, realizado por Hugo Lara y Elisa Lozano, coordinadores, autores de la investigación y de la gran mayoría de las entrevistas. En realidad, una suerte de diccionario enciclopédico ilustrado sobre el desarrollo de la imagen fílmica y la cinefotografía en México. Es cierto, sí, que con Gabriel Figueroa el claroscuro se trastocó en un fetiche visual y en un protagonista más capaz de deformar, acentuar o exacerbar ángulos de nobleza, heroísmo, virilidad, belleza, brutalidad o lascivia en figuras como la Félix, del Río Armendariz, Calledo, Columba Domínguez, Ismael Pérez Poncianito, Miguel Inclán o Carlos López Moctezuma. Sin embargo, sería absurdo no reconocer las bellas imágenes bucólicas de un semirural chimalistán obtenidas por Alex Phillips en los interiores de aquellas casas puercas donde rueda por el fango Lupita Tobar Infanta, de Antonio Moreno, o borrar, por ejemplo, los tenebrosos e inquietantes perfiles que Ross Fisher capturó entre los antiguos muros del convento de Tepozotlán en El fantasma del convento de Fuentes. Asimismo, esos primeros planos logrados por el fotógrafo Domingo Carrillo, que mostraban el rostro vapuleado de Kit Terranova ante el pugil pocho Joe Ronda, en un filme sobre la derrota y la falta de autoestima en Campeón sin Corona de Alejandro Galindo. Lo mismo sucede en Esquina Baja, del propio Galindo, en donde el brillante cinefotógrafo José Ortiz Ramos consigue manejarse en los estrechos espacios de un camión de pasajeros de la línea Zócalos de Chicalco y anexas para narrar la odisea del México urbano alemanista y la idea de un progreso nacional que solo era una imagen demagógica, la de una ciudad capturada en sus espacios más vulnerables, como los de los barrios bajos de Nonualco, y bajo la sombra de su emblemático puente, aún en pie hoy en día, que el eficaz artesano de la imagen, Ezequiel Carrasco, captó junto con otras intensas vistas de una Ciudad de México protagonista en el brazo y por la calle.
Fotógrafos como Jack Draper, que se internó bajo los muros del viejo Frontón México y las calles infestadas de basura en la Plaza de la República con el monumento a la Revolución de fondo, siguiendo los pasos de aquel arrogante Pelotari que compuso Pedro Armendáriz en La Noche Avanza de Gabaldón, o que capturó ese plano americano en una imagen congelada de María Elena Márquez disparando contra su hermana malvada gemela, es decir, contra sí misma, en aquel atípico melodrama de Ismael Rodríguez, O Rasquen las Almas, que intentaba narrar la utopía socialista de la ciudad industrial de San Juan de Aragón, o los claroscuros magistrales de un Víctor Herrera, capaces de deformar los rostros de los protagonistas de esa obra genial de humor negro que fue El esqueleto de la señora Morales de Rogelio González. Hugo Lara, investigador, interesado en la historia fílmica nacional, quien conocí a fines de los 90 en la redacción de la otrora atractiva revista Cinefilia, y Elisa Lozano, que conocí como ponente en los estudios Churubús con una mesa redonda sobre el 75 aniversario de Cine Sonoro que convocó Pepe Romay hacia 2006, donde presentaba un estudio sobre el notable fotógrafo Agustín Jiménez, por cierto responsable de las atmósferas visuales de Ensayo de un crimen y de Escarmiento tiene miedo, han logrado un estudio vehemente del quehacer cinematográfico en México, mismo que empezó a cobrar relevancia a finales del siglo pasado y a principios del nuevo milenio, con la aparición de artistas fílmicos de la lente que empezaron a traspasar fronteras. Me refiero a personajes como Emanuel Lubezki, Rodrigo Prieto, Guillermo Navarro, todos nominados al Oscar, Gabriel Beristain, Javier Pérez Grobet, Carlos Markovich, Guillermo Granillo, entre otros. Ensayos, fichas biográficas, entrevistas a cinematógrafos de los últimos 40 años conforman el corpus de este trabajo. Se cuentan las hazañas de Tony Kuhn, por ejemplo, maestro suizo afincado en nuestro país, para traducir en imágenes delirantes e impactantes las no menos intensas historias de Raúl Cáncer como El Plano, El Perro y la Calentura, Ana Cruza y El Diablo y la Dama de Alex Zúñiga, o Retorno a Aztlán y Heréndira y Funacuri de Juan Mora, o ese único plano secuencia a cargo del documentalista Everardo González en su faceta como fotógrafo en tiempo real de Fabricio Prada, así como las atmósferas angustiantes logradas por el cinefotógrafo Sergei Saldívar Tanaka en Bajo la Sal de Mario Muñoz, Desierto Adentro de Rodrigo Pla, o en el interior de un automóvil en ese extraordinario y terrible corto de Enrique Arroyo, El otro sueño americano, o quizá las imágenes en blanco y negro de Alexis Abe para adentrarse en una generación sin futuro en temporada de Patos de Fernando Henke, entre muchos otros ejemplos. Luces, cámara, acción de Hugo Lara y Elisa Lozano sigue los avatares de esos estetas de la imagen que construyeron justo un imaginario social del México postrevolucionario hasta nuestros días. Creadores que edificaron universos y sociedades bajo las luces de los foros y a través de la lente de voluminosas y rudimentarias cámaras de 35 y 16 milímetros o de compactas Handycams digitales. La epopeya de autores y fotógrafos que supieron sacar partido del poder de la luz y de las sombras, de las Mitchell, las Arri, las Bolex, las Victor, los minibrutos, los reflectores, o valiéndose tan solo de papel de aluminio. Y es que los misterios de la imagen empiezan a ser revelados gracias a ellos. Muchas gracias.